Bienvenidos a la reunión de servicio. Bienvenidos a la reunión de servicio, tu espacio de medicina, academia y comedia. Mi nombre es Gabriel Escalona, soy el jefe de servicio y te hablo aquí desde la ciudad de Santiago de Chile en compañía de @44estudios y mi amigo Adrián. Y es un nuevo capítulo de este podcast, ya llevamos, este es el capítulo número 14. Hemos hablado de muchas cosas, creo que han pasado desde cosas simples dentro de la práctica cotidiana de nosotros como médicos, como personal de salud, hasta cosas un poco más complejas y serias, cosas que me da mucha alegría de poder tener este espacio. A veces en las redes sociales uno, dentro de mi personaje de comedia, puedo tratar de dar puntos de reflexión con las risas o como trato ciertos temas, pero aquí puedo desarrollar un poco más cómo pienso sobre eso y sobre todo dar otra cara para la reflexión en muchas cosas, ¿no? Espero que estén bien, espero que la estén pasando bien, espero que estén consiguiendo puesto de estacionamiento, espero que no le estén cancelando los casos por culpa de anestesia por un examen que tiene 44 minutos de vencido, y espero sobre todo que los que están de turnos tengan un mal turno, entre comillas, porque ustedes saben qué pasa si uno dice la otra frase, y que aquellos que la estén pasando mal puedan conseguir la ayuda necesaria, porque realmente bien llevado este es un mundo increíble, una forma de vida, y creo que ayudamos mucha gente de verdad que la necesita. Dicho esto, quiero comenzar con las noticias que tenemos en la reunión de servicio. La primera es que se crea un multiverso médico donde los traumatólogos responden las interconsultas. Esto del multiverso médico creo que es algo que está pasando, donde hemos explorado desde mi cuenta y desde este espacio realidades que están abriéndose a nuevos caminos. En otro multiverso, ven a un camillero trabajando todas las horas e incluso le comenta a un residente si necesita ayuda de algún tipo. Yo estoy muy feliz con los multiversos, espero que los multiversos se sigan multiplicando, porque esto nos va a ayudar a tener una mejor práctica en todos lados, ¿no? Nuevamente, aquí cuando hablo de estos chistes del inicio, que son noticias, lo hago sin intención de ofender a nadie. El que se sienta ofendido, está bien, oféndase más, oféndase el doble si quiere, porque, como siempre les digo, esto es medicina, academia y comedia. Miren, quiero hablarles de algo aquí en particular, que son unas 5 técnicas médicas bizarras de la historia. Me llamó mucho la atención este artículo porque habla de algunas cosas que en algún momento se hicieron en la medicina que hoy resultan una locura. A mí me gusta muchas veces ir revisando eventos históricos de la medicina, no solamente porque me parecen interesantes, sino porque creo que uno, sabiendo la historia, tiendes a no repetirla, sobre todo las partes malas. Y me llaman la atención siempre casos raros que hayan pasado durante el transcurso de la historia o tratamientos raros de ciertas patologías. También incluso cómo se han creado dispositivos o cómo se ha creado tecnología de una forma muy rara para la época que ha servido. Y otro también de inventos raros de origen médico. Entonces, en este espacio se los voy a ir poniendo uno a uno. Si quieres ser patrocinante de este espacio, este es tu espacio perfecto para que esta sección se llame como tu producto. ¿Está bien? No, por ahora no promociono productos farmacéuticos, pero si tienes dolor de cabeza es mejor que compres. No, mentira. No promociono ningún producto por ahora, pero este es el espacio para eso. Para hablarle de estas técnicas médicas bizarras que estuvieron alguna vez. A finales de 1700, el tabaco, o sea, los cigarrillos, el tabaco, perdón, empezó a llegar a las tiendas inglesas desde las Américas, ¿no? Sabemos que el tabaco venía desde América y empezó a exportarse a Europa. Y el tabaco tenía supuestamente tanto poder y tanta fascinación con respecto a la cura de enfermedades, que una vez la gente estuvo satisfecha de utilizarlo de forma oral, ustedes saben lo que se viene, empezaron a sugerir que fumar tabaco a través de un enema podría
sacar, o mejor dicho, ahumear y matar cualquier problema que tú tuvieras dentro del ano. Entonces, la medicina de la pipa anal, como se llamaba, fue una técnica que los ingleses estuvieron desarrollando durante un tiempo porque pensaban que poniendo humo por el ano ibas a poder erradicar ciertas enfermedades del ano, ¿no? Me da mucha risa esto porque además no me imagino la técnica. Es como que tienes un consultorio. ¿Qué hacen en este consultorio? No, hacemos enemas de humo. ¿Y qué es eso? Bueno, que te fumamos en el culo. Práctica verde. Es muy raro esto. Y incluso hay una descripción gráfica de la técnica que fue publicada en 1746 por la revista Lancet. Y supuestamente es un hombre que estaba ahogado y la esposa, no, una esposa que estaba ahogada y el hombre la sacó del agua y le hizo un enema de tabaco para ver si volvía el aire a su cuerpo y bueno, podía vivir, ¿no? Fue de un navegante quien tenía su pipa de humo por el recto y se lo metió a su esposa dentro del recto para ver si de alguna forma la paciente podía respirar y les comento que la paciente revivió. Así que bueno, los enemas de humo, no sé si funcionarán ahora. Visto esto, son un caso publicado en The Lancet, pues lo pueden buscar. Cuando ocurrió este caso, se esparció la noticia y la gente empezó a usar tabacos de humo, enemas de humo de tabaco para tratar absolutamente, desde dolores de cabeza hasta dolores abdominales, fiebre tifoidea y cólera. O sea que si tenías cólera, tenías que fumar por el culo. Básicamente ese era el tratamiento. Bueno, esto es uno de estos tratamientos bizarros que durante 1700 se empezó a hacer y cuando en 1800 o en ese siglo se empezó a verificar que el tabaco más bien producía daño y que también producía daño al corazón, dejaron los enemas de humo de tabaco a un lado. Así que esa técnica duró poco. A veces dicen que las cosas son cíclicas, que las cosas vuelven. No sé si alguien quiera revivir la técnica de enema de humo de tabaco, pero yo no se los recomiendo, ¿ok? Así que dejen el tabaco para nada, porque el tabaco no debería ni venderse ni nada por el daño que hace. Y bueno, yo los he visto los turnos ustedes que salen a fumar, ¿oyeron? Que dicen, voy a nebulizarme. Es la frase que utilizan. Entonces, bueno, ahí tenemos humo, enemas de humo de tabaco para poder luchar contra todas aquellas enfermedades del colon e incluso dolores de cabeza, pasando por fiebre tifoidea y cólera. Si hay algún gastroenterólogo que tenga alguna teoría sobre cómo estos enemas de humo de tabaco pueden funcionar de forma adecuada, que por favor nos ayude. Y si son simplemente patrañas, también que nos los digan porque nos gusta hablar de las patrañas también. Otro de estas técnicas raras durante la práctica médica histórica es el drenaje o la inyección de encías. Y esto pasaba en una antigua época donde la mortalidad infantil era tan alta y la mayoría de la mortalidad infantil ocurría entre los 6 meses a los 2 años, que era casualmente cuando los niños empezaban con la dentación, es decir, que les salían los dientes. Los científicos de la época, en más o menos como en el año 1839, por ahí, al ver que estas muertes eran tan grandes, más de 5.000 muertes, por ejemplo, en Inglaterra y Gales en esta época, lo atribuyeron a que esto era porque le estaban saliendo los dientes a los bebés. Entonces decían, si al bebé no le salen los dientes, estos primeros dientes que uno tiene, probablemente los bebés puedan sobrevivir. Entonces, ¿qué hicieron los médicos de la época para combatir a la maligna dentación? Pues, obviamente, desarrollaron una serie de intervenciones, entre ellas hacer que los dientes, hacer que sangraran las encías, quitar los dientes de forma médica para que los niños no tuvieran
dientes, y también un gran cirujano francés llamado Ambroise Paré, que tiene múltiples técnicas y es bien conocido, introdujo el drenaje o la inyección de las encías para tratar estas enfermedades. Y fue el método que se utilizó por más tiempo. Publicó su artículo también en The Lancet durante el siglo XVI. Dicen que lo publicó. Dice que, por ejemplo, un médico hizo 10 veces o pinchó 10 veces la encía de un bebé, y el bebé apenas empezó a sangrar, automáticamente mejoró de la enfermedad que tenía. Así que ya saben que para enfermedades o para mortalidad, o sea, para que los bebés vivieran, había que luchar contra los dientes. Esto es un atentado contra todos los dentistas. Me imagino si hay algún dentista u odontólogo, hay odontólogos que no les gusta que le diga dentista, ven esto, yo sé que se van al armario, ¿no? A decir, pero ¿cómo es posible? Bueno, esas son las cosas que uno llega para poder llegar a la verdad posteriormente. Este me parece bien interesante. Era una forma muy, muy barata de mejorar tu sonrisa. Y esto viene de un producto que se ha utilizado durante el paso de la historia para muchas cosas. Y estoy hablando nada más y nada menos que la orina. La orina, en tiempo de los romanos, que incluso era muy popular el uso de la orina, incluso pagabas impuestos si tu negocio era con orina. Lo utilizaban para curar enfermedades también, para comer, para comidas. Lo utilizaban también para la producción de pólvora y también para ablandar el cuero, cuando hacían o cuando tenían la producción o la creación de piezas de vestir, de piezas de tela, utilizaban la orina para ablandar el cuero. Pero otra de estas funcionalidades para la orina era que funcionaba como un blanqueador de dientes. Así como me escucha, un blanqueador de dientes. ¿Y cuál era la ciencia de esto? Que es bien interesante. Es que dejando la orina en los dientes, la urea se convertía en amonia. Y esta amonia funciona como un antibacterial y como un agente que hace que los dientes se pongan blancos o claros. O sea, esto funcionaba o funciona. Así que bueno, y no solamente se hizo en la antigua Roma, sino que eso se ha mantenido durante muchos años en muchos sitios. Así que ya saben, si usted es diabético y tiene poliuria, sabe que puede utilizar esa orina para otras cosas, que no es nada más para exámenes de orina, la puede utilizar para blanquear dientes. Otra cosa, cuando vayan a esas ofertas sobre blanqueamiento de dientes que la ven extremadamente baratas, piensen o pregunten qué tipo de materiales están utilizando para blanquear los dientes. Porque evidentemente si te dicen, no, vale, esa es mi orina, porque yo orino bastante, van a saber que, primero, que es efectivo, pero segundo, que le están poniendo orina de otra persona en la boca. Nuevamente, como les he dicho, no vayan a decir esto en una revista, que el doctor Gabriel dijo que la orina de ese paciente se la den a los otros pacientes para que le blanquee los dientes. No vayan a decir eso. En un congreso de odontólogos no vayan a decir que la nueva técnica que inventó el doctor Gabriel, que es sobre blanqueamiento de dientes con orina. No vayan a decir eso. Pero si lo hacen, mándenme fotos y videos, porque yo siempre creo que la estupidez humana puede ser mayor y necesito verlo en vivo para ponerlo aquí en el podcast además. Otra que ponen por acá es, bueno, la neurocirugía de la época antigua, que era haciendo una trepanación. Tenías dolor de cabeza y literalmente te abrían el cráneo para tratar la migraña, para que sangraras. Y bueno, se te quitaba el dolor de cabeza porque prácticamente se te quitaban los signos vitales. Entonces, por ende, si estás muerto no vas a tener dolor de cabeza, ¿no? Pero la trepanación fue bien popular y se hizo de 5 a 10% de todos las calaveras neolíticas tenían trepanaciones. Imagínense todo lo que se hicieron las trepanaciones en el mundo. Incluso si vas a museos en
en Perú, donde tienen cráneos de incas en esa época, vas a ver cráneos con trepanaciones y con cicatrices de trepanación. Y por último, pero no menos importante, el uso de la heroína como medicina contra la tos. Eso sí, todos sabemos que la heroína tiene se pega a estos receptores que son antitusígenos y que se puede utilizar, o no se puede utilizar, pero tiene este efecto, y por eso muchos medicamentos que han utilizado para drogarse también tienen este tipo de componentes que se venden en las farmacias que son para la SOR como antitusígenos, y en realidad tiene una base de droga que en los momentos es ilegal. Eso también creo que va mucho en concordancia con la historia del doctor Halsted, que utilizaba cocaína como anestésico. En esa época, obviamente, no había la legalidad de las sustancias como hay ahora, no había el conocimiento de todo lo que producía, pero lo utilizaban. Y bueno, con la heroína vas a estar acelerado al 1000% y además no vas a tener tos. Se ve como una buena oferta, pero sabemos que son todo el tipo de repercusiones y consecuencias que trae el uso de estas sustancias de abuso. Entonces, bueno, ya aprendimos un poco sobre trepanaciones, sobre utilización de heroína para la tos, blanqueamiento de dientes con orina, utilización de la punción de las encías para poder salvar a los niños, y sobre todo el que más interesante me pareció, que son los enemas de humo de tabaco para curar absolutamente todo, desde dolores de cabeza, pasando por fiebre tifoidea y cólera. Esperamos que, bueno, estas técnicas bizarras no se repitan nuevamente, y está dentro de su responsabilidad, por favor, no repetirlas, que para eso estamos, para que no repitamos las cosas que están malas, porque sabes que muchas veces la gente tiende a decir que las cosas vuelven, que son cíclicas, y que si son cíclicas, entonces esta técnica que se utilizó hace tiempo, podemos utilizarlos en este momento. Hay unas que no, como esta de la que estamos hablando. ¿Está bien? ¿Saben que a mí me llama mucho la atención que, hablando de estos procedimientos, la gente lo puede tomar con que fueron errores médicos, ¿no? Y de aquí que cuando uno habla de error médico desde un punto de vista peyorativo, se puede llevar a mucha confusión. Y eso es una de las cosas que quiero hablar hoy también, sobre el error médico. El error médico está presente siempre en nuestra práctica. Creo que mientras uno más inmaduro, menos experiencia, está más propenso al error. Y por eso es que se mantiene presente a pesar de que sea, es que no sé cómo decirlo, porque a pesar que se trate como se criminalice el error médico. Y me vas a decir, bueno, pero si te equivocas y matas a alguien, bueno, claro, pero es que siempre puede existir un error médico. Y esto depende de muchas cosas. Hemos hablado en este podcast sobre el maltrato, hemos hablado en este podcast sobre el burnout, y todas esas son causas de error médico también. Hemos hablado en este podcast sobre enfermedades psiquiátricas y psicológicas, donde también incluye cosas extra como para cometer el error médico. Hace poco salió un artículo que era bien interesante y que cuando uno lo lee puede ser bastante llamativo, que es sobre, se los voy a leer aquí, un estudio del Hospital Johns Hopkins, en donde sugiere que el error médico es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. ¿Qué se hizo en este estudio? Se hizo un estudio donde más de 250,000 muertes, o se encontró que más de 250,000 muertes eran prevenibles por errores médicos. Este artículo llamó mucho la atención porque era un artículo de correlación, pero no de causalidad. Entonces tú puedes tener en un paciente un error médico, pero no implica que ese error médico vaya a causar la mortalidad. Y aquí se empezó a decir que, bueno, que la principal, imagínate, la tercera causa de muerte, solamente superado por cáncer y por enfermedades del corazón, era que nosotros los médicos la cagábamos, ¿no? Y cuando digo nosotros los médicos, digo todo el personal de salud, porque el número uno de los errores en medicina son por mala aplicación de medicamentos. También está los diagnósticos que no son adecuados y una serie de cosas que les voy a nombrar pronto. Después la Universidad de McGill publicó un artículo donde decía que estos datos eran llevados muy a la ligera y que
que no debería tomarse esta forma de correlación, no significa causalidad, y que no siempre que un error médico se puede atribuir la muerte a ese error médico. Lo que pasa es que, bueno, obviamente cuando hablamos sobre algo tan delicado como nosotros en la medicina, pensar que un error va a producir la muerte es lo más frecuente, ¿no? Y uno está dentro de un entrenamiento, una formación en donde prácticamente tienes que ser perfecto para que todo salga bien. Y aquí también entramos dentro de un pensamiento que no siempre que hagas todo bien vas a tener un buen resultado. Eso también pasa. Y también pasa que no siempre que hagas algo mal vas a tener un mal resultado. Yo me acuerdo que siempre nosotros decíamos que lo bueno de los pacientes es que cicatrizan. Entonces, a pesar de que te puedas operar, el paciente va a cicatrizar, y no es como un auto en donde te falta una pieza o algo y no va a servir el auto, ¿no? Creo que el error médico se ha satanizado mucho. Creo que es muy frecuente y lo vemos en el día a día. Y yo más bien creo que desde el punto de vista de errar, tratar en todo lo posible que el error no exista, te deja por fuera la posibilidad de corregir desde la base en que sabes que puede ocurrir un error y cómo puedes evitar este error y cómo puedes remediar este tipo de errores, ¿no? Aquí cuando estábamos hablando de los tipos de errores, vemos que bueno, que como les comentaba, el error o el tipo de error más reportado era el error en la medicación. Había un aumento de errores en los hospitales universitarios y sobre todo en las unidades de medicina intensiva. Eso que me llamó mucho la atención, porque generalmente los estándares y todo el manejo de seguridad de medicina intensiva es como que bastante rígido, ¿no? Y ver que también tiene esto, bueno, igual este es un estudio, un metaanálisis de Irán, no se tiene que extrapolar como que con validez externa a cualquier país, pero me llama mucho la atención eso. Aquí podemos hablar de varias cosas. Por ejemplo, si hay error en la medicación, ese error en la medicación fue porque escribió mal el cirujano, o fue porque leyó mal la enfermera, o fue porque mandó otro medicamento que no era. Eso hay que pensarlo, ¿no? Porque si tú dices, bueno, fue porque lo escribió mal, bueno, pero ¿por qué no hay computadores para hacerlo entonces? Yo creo que esto puede disminuir un poco la capacidad de errores, ¿no? Lo de la letra. Yo creo que por culpa de la letra del médico, van a tener que eliminar absolutamente todo el papel del uso de la medicina para que podamos disminuir este tipo de error, pero lo veo como que bastante frecuente. Si vemos el error como en hospitales universitarios y donde hay personal de entrenamiento, bueno, esto básicamente es obvio, porque si tienes personal menos experimentado, pueden ocurrir errores. No quiere decir que la institución que esté responsable tiene que ser vigilante de que esto no ocurra, pero bueno, evidentemente va a ocurrir y nos ha ocurrido a todos. Aquí si yo hago, por ejemplo, una encuesta de cosas de mi primera chamba en medicina, vamos a conseguir desde el clásico que la primera vez que pusiste un Foley lo pusiste dentro de la vagina y no dentro de la uretra, hasta confusión de pacientes, confusión de historias médicas, confusión de identidad de los pacientes. O sea, hay hospitales en donde han intercambiado bebés sin darse cuenta. Los errores en transfusiones también son frecuentes. Esto pasa muchísimo, a pesar de que uno piense que la medicina puede ser perfecta, está lejos de ser perfecta porque está llevada o realizada por personas que obviamente no somos perfectos, excepto los cirujanos, que todos sabemos que somos perfectos. Y hablando de eso, sabiendo o creyendo que somos perfectos, por ahí hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que dice que no hay nada más peligroso que una vesícula fácil y un cirujano confiado, que son como los ingredientes necesarios para que exista una catástrofe. Entonces, yo creo que también ese pensamiento, esa actitud de creer que no te vas a equivocar o que está todo muy fácil, puede ser una de los grandes problemas o de los grandes factores de riesgo para equivocarte. Yo he visto muchos errores. No todos los errores llevan a una muerte. No todas las muertes son por errores, además.
Pero sí entiendo que desde la práctica hay centros donde hay prácticas de simulación, la cual yo soy investigador en simulación y tratamos siempre de llevar la mayor seguridad del paciente a través de ambientes simulados en donde tú puedas poner la peor de los escenarios, el mejor de los escenarios, absolutamente todos los escenarios y ver cómo vas a actuar. Esto, claro, entra dentro de protocolos, dentro del checklist que hace la enfermera, que uno a veces le parece un poco fastidioso, o antes de hacer la pausa, o antes de reverificar y todo, eso hay que hacerlo porque eso disminuye el error y está comprobado que disminuye el error. Pero sí creo que entendiendo que el error existe va a ser una parte fundamental para corregirlo. Yo particularmente me he equivocado en millones de cosas. Afortunadamente ninguna ha tenido un desenvolvimiento fatal y me pongo en perspectiva porque uno nuevamente piensa que si no cometes errores todo va a salir bien y no siempre es así. Y también piensa que si cometes un error, ese error va a ser fatal y tampoco es así. En cirugía hay muchos errores, hemos visto muchísimos casos, por ejemplo, de amputaciones de los miembros que no son, eso pasa y pasa frecuentemente, es un desastre. Operaciones de un lado, el otro que no son, no simplemente tiene que ser una amputación, sino la colocación de un clavo, de una limpieza, lo que sea, del lado que no es. Incluso intercambio de diagnósticos, por ejemplo, el primer paciente se le iba a hacer la extracción de un lunar y se le operó fue la vesícula y al segundo paciente en vez de la vesícula se le extrayó el lunar, o sea, eso han pasado. Vi un reporte hace poco de un paciente, no voy a decir el país que fue, pero fue en Argentina, en donde lo iban a operar de una hernia y le terminaron, creo que lo iban a operar de la vesícula y terminaron haciéndole una vasectomía. Entonces imagínate todas las implicancias legales que puede tener ese error, que a pesar de que no es fatal, o sea, es que son infinidad de cosas lo que puedes perjudicar a una persona por un error médico. Y ahí hay que echar un poco la película para atrás, analizar un poco dónde fue, qué pasó, quiénes son los involucrados y cómo hacer para mejorarlo. Pero esto está dentro de las posibilidades de que pueda existir un error. O sea, ninguna ciencia es exacta y hay errores que sí no se pueden dejar pasar. Por ejemplo, el error de enamorarte de un traumatólogo. Eso no creo que debería pasar. Oye, es tu responsabilidad, ¿entiendes? Ahí no hay nada que hacer y por más que tengas ambiente simulado, nunca lo vas a aprender. Y cuando digo traumatólogo también quiere decir traumatóloga. Recuerden que las especialidades no tienen discriminación en cuanto al género, en cuanto a las actitudes y las competencias o incompetencias. ¿Qué otro error? Bueno, hay errores que pasan que no tienen que ver con la práctica médica, pero que te pasan como residente. Yo me acuerdo que a mí me pasaba a veces que los sábados o los domingos que no me tocaba ir para el hospital, yo automáticamente me levantaba y me iba para el hospital. Eso yo también creo que es un error en la práctica médica porque estás tan acostumbrado a un ritmo de vida y a un tren de trabajo que empiezas a cometer errores. Si ese error uno lo hace inconscientemente y no tiene mucha repercusión, imagínense en cualquier error que puede pasar. Además hay muchos errores que son inconscientes. Pero sí creo que el médico nunca quiere cometer un error y hay que separar muy bien el error de la complicación. O sea, el error puede pasar y la complicación puede pasar sin errores. Eso es a lo que me refiero. Voy a decirlo mejor. Un error puede producir una complicación, pero una complicación no siempre viene de un error. Es algo multifactorial. Y creo que eso también se analiza mucho en las reuniones de morbimortalidad, que tenemos tanto miedo, donde uno va a presentar un caso y sientes que todo el mundo te está atacando. La mayoría de las veces todo el mundo te está atacando, pero hay un número considerable de personas que están buscando realmente si hubo o no hubo un error para ver si lo que pasó o el evento adverso fue prevenible o no, para aprender de eso. Y a mí me parece que eso es súper nutritivo de las reuniones de servicio, cuando ves y analizas de una forma impersonal y de una forma objetiva qué fue lo que pasó para ver cómo lo podemos mejorar. Porque pasa que uno comete errores, pasa que se cometen errores en este caso que no necesariamente si no se hubiesen cometido quiere decir que iba a salir bien, pero es importante que no se vuelvan a cometer. Para eso son las reuniones de morbimortalidad, ver qué muerte o qué complicación fue prevenible o no, y si fue prevenible desde qué punto. Y te pongo un ejemplo que podemos entrar en discusiones éticas. Si tú tienes una complicación porque, por ejemplo, hiciste una lesión sin querer del vaso cuando estabas operando,
pero en ese momento tú tenías 18 horas de turno y no habías dormido y no habías comido, ¿cómo tú puedes de alguna forma acusar a alguien de ese error médico cuando obviamente tus condiciones laborales no son las más adecuadas para desarrollarte? Entonces por ahí que uno puede desglosar una cantidad de cosas para poder determinar de dónde viene el error, por qué viene el error y cómo hacer para prevenirlo. Yo por eso creo que los ambientes simulados y las simulaciones son importantes, pero para una que pasa, sigue pasando y puede pasar hasta el próximo fin de semana. Pero para situaciones como estas todavía no tenemos en la mayoría de los hospitales de Latinoamérica, no tenemos los estándares de protección todavía para eliminar el error. Nuevamente, un ambiente laboral adecuado, un ambiente que no sea psicológicamente tóxico, horas de trabajo adecuadas, horas de descanso adecuadas y protegidas son parte fundamental también de los errores. Yo sí creo que la mayoría de los errores, más que por no saber, vienen por no tener las condiciones adecuadas de trabajo. Y eso lo he visto mucho. Utilizar un material que no es porque es el material que hay. O mira, ¿qué podemos hacer esto? No, en este hospital no tenemos esto. Bueno, vamos a utilizar este a ver qué sale. Y pueden haber también este tipo de errores que pueden desarrollarse en una complicación. Entonces, bueno, creo que es bien amplio el mundo de los errores. Creo que no hay que satanizar el error desde que sea algo que sea a propósito hacerlo, excepto errores como vimos en uno de los capítulos pasados, el cirujano que firmaba los hígados cuando hacía un trasplante. O sea, eso no es un error, es algo criminal y creo que hay que separarlos bien, ¿no? de lo que podemos hacer, lo que no puede hacer y lo que pasa y lo que no pasa. Entonces, aprender del error siempre es lo más importante y pensar que el error siempre puede estar presente para evitarlo. ¿Está bien? Y una vez que se comete un error, que va a ser inevitable durante tu vida como profesional, tratar de buscar las formas remediales para que esto no vuelva a pasar. Así que bueno, tengan mucho cuidado, no hagan estas maniobras bizarras que vimos o que se hacían en algún momento. Y el error, recuerden que es algo presente, lo tenemos presente durante toda nuestra vida y lo importante es disminuirlo al mínimo. Esto fue Reunión de Servicio. Nos vemos en el próximo capítulo desde aquí de la ciudad de Santiago de Chile, de @44estudios con mi amigo Adrián. Nos vemos. Chao.